Hola a todos nuevamente, bienvenidos a otro video instruccional de E-Sabática y seguimos en el tema de la capacitación para la escuela sabática. Incluso vamos a continuar dentro de este tema de las prioridades del director de escuela sabática y dijimos que había varias prioridades. En estos 3 videos, este y 2 anteriores, hemos estado hablando acerca de la prioridad número 1 del director de escuela sabática, que yo pienso que es el programa, el culto de escuela sabática. El descuidar el programa vulnera, expone al director de escuela sabática como alguien que no se está preparando. Un mal programa de escuela sabática va a hacer que muchas personas piensen o hablen mal acerca del director de escuela sabática. Así que esta es una de las prioridades más visibles. Ahí es donde la gente tiene oportunidad de evaluar el desempeño del director. Bueno, entonces estábamos hablando acerca del programa. En el primer video hablamos acerca de las partes del programa tradicional, las partes que históricamente ha contenido el culto de escuela sabática, y vimos cómo hay una incongruencia entre los tiempos que lleva cada una de estas actividades de este programa con el tiempo asignado al programa de escuela sabática. También dijimos que esa incongruencia, aunque no lo vemos o no lo nota la mayoría de los miembros de la iglesia el sábado en la mañana, va a resultar en estrés, en frustración, en desencuentros y desilusiones allá en los corredores atrás del templo donde se está organizando el culto de escuela sabática. Bueno, ahora, algún director de escuela sabática se estará preguntando: ¿y cómo le hago para saber que estoy presentando un programa de escuela sabática, digamos, aceptable, bueno? Esa es la pregunta que estamos tratando de contestar aquí. Y nuevamente voy a ayudarme del pizarrón. Disculpen que arrastré la silla. Estamos en el tema de prioridades del director de escuela sabática. Es el video número 3. ¿Cómo es un buen culto o programa de escuela sabática? Yo les propongo al menos estas 6 características que distinguen a un buen culto de escuela sabática y que creo que podrían tomar como referencia a los directores para saber si están haciendo bien las cosas. Si encuentran que en alguno de estos elementos están fallando, entonces habría que hacer los ajustes, los cambios necesarios con el propósito de que eleve la calidad de los programas del sábado por la mañana. Entonces vamos a revisar rápidamente, ya tenemos poco tiempo, cada una de estas características de un buen culto de escuela sabática. En primer lugar, apunta, complementa o consolida el repaso de escuela sabática. Bueno, esto la verdad es una propuesta totalmente personal. No hay momento aquí, no hay espacio. Este video se alargaría mucho si explico las razones personales por las cuales pienso que debe alinearse el culto o el programa de escuela sabática con el repaso. Solo voy a mencionar una de las razones. Cuando en el programa de escuela sabática se presenta, por ejemplo, el tema de los frutos del espíritu, normalmente van a pasar pues una cantidad de personas equivalente al número de frutos del espíritu, que acuérdense que dijimos en una lección hace varios trimestres atrás, en este año 2017, que no se debe decir frutos, sino se debe decir fruto del Espíritu Santo. Y entonces sabemos que son amor, gozo, paz, paciencia, los que sean. Se prepara un culto, un programa de escuela sabática donde una persona pasa a hablar o a representar cada uno de estas formas del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, la mente se tiene que concentrar en todas esas virtudes o características, la mente de los oyentes, y viene a ser un tema ya bastante pulverizado, dividido, desglosado, en el que se ocupa la mente de los oyentes, pero es un tema bastante desvinculado regularmente del tema de la semana en la guía de estudio de escuela sabática. Esto pues didácticamente es un poquito complicado. Yo recomendaría entonces que si tenemos el tiempo limitado en el programa de escuela sabática, probablemente así podríamos hacer el esfuerzo de que todas las participaciones, las reflexiones que haya durante el culto de escuela sabática de alguna manera apunten hacia el repaso. Por supuesto, habrá la excepción cuando habrá sábados en que es necesario enfatizar ciertas fechas memorables como el Día del Maestro, el Día de las Mamás, el Día de los Padres, el día de, no sé, Navidad, por ejemplo,
A lo mejor el día de independencia en el país donde se esté realizando esta escuela sabática. Acá en México es alrededor del 15 de septiembre, el fin de semana cercano a esa fecha, pues conviene tomar un poquito el tema de ese tipo de festividades. Ya dependerá de cada director si toma en cuenta esas fechas. Pero entonces en esas ocasiones especiales es que se tiene que tomar en cuenta ese tema, y el tema del culto del programa de escuela sabática entonces es diferente al de repaso. Pero en los demás días yo pienso que por salud y por facilidad y por actuar didácticamente de manera correcta, conviene que el programa apunte hacia el repaso. ¿Cómo? Eso lo vamos a explicar en otro video. ¿Por qué insisto en esta idea? Lo vamos a explicar en otro video. La característica número 2 de un buen culto de escuela sabática: se ajusta al tiempo asignado. Es decir, no se ve tanto apuro, cada participación tiene su tiempo, se presentan debidamente las advertencias, el mensaje de cada parte del programa queda claro, no se ve una presión, ni tampoco se aprecian lagunas de tiempo allí, descuidado el programa de escuela sabática, o también a veces hay el problema de que se es muy repetitivo, demasiado repetitivo, y no se alcanzan a distinguir las etapas o los distintos aspectos de un tema presentado en un culto de escuela sabática. ¿Por qué? Por causa de tiempo, porque se está presionado con el tiempo, el programa se ha hecho muy largo, necesitamos terminar, y entonces no se hacen bien las cosas. Un buen culto de escuela sabática se va a ajustar al tiempo, y eso se logra no en la realización del programa, se logra desde la planificación, donde se estima cuidadosamente el tiempo que va a llevar cada participación. Ahora, la tercera: está organizado. La verdad que hay varias cosas que decir respecto a la organización de un programa de escuela sabática. Una de ellas es saber el orden en el que van a llevar. Otra es el tiempo límite para cada participación. Y aquí en esto del tiempo habrá algunos que están escuchando y que dirán: es sábado, ¿por qué nos limitamos con el tiempo? No debiera haber límites. Si hay algún retraso, bueno, un retraso de 1 de 2 minutos es adecuado. Pero cuando la actividad, sea un sermón, sea una reflexión o lo que sea, lleva demasiado tiempo, entonces y luego está siendo aburrido, sin sentido, pues no hay más que cortarle. O sea, lo más sano sería cortar el tiempo. También organizado tiene que ver con que las personas que van a participar entiendan bien qué es lo que van a hacer, qué es lo que se pretende con su participación, cuánto tiempo tienen para realizar para exponer su mensaje, su participación, y además que los micrófonos estén debidamente colocados. A veces nos pasa que vamos a hacer una representación y entonces tiene que haber un diálogo y solamente hay un micrófono. Y en el momento del diálogo, para mala fortuna, se ve la desorganización ahí. Uno de los personajes que va a representar a un personaje del Antiguo Testamento, uno de los participantes que va a representar a un personaje, no tiene el micrófono y se tiene que parar de pronto a ir a buscar el otro micrófono para continuar con la conversación. Entonces, allí se ve la desorganización. Y entonces el director de escuela sabática debiera procurar que su programa, su culto, se vea organizado. Inspira admiración y devoción a Dios. Propongo que de alguna manera en los diferentes momentos y actividades o en momentos y participaciones, eventos, actividades claves del culto de escuela sabática, haya oportunidad para que la congregación haga un acto de conciencia y se comprometa con Dios. Esto ocurre, por ejemplo, naturalmente en la carta misionera, cuando se da un relato que es inspirador, y entonces el que está leyendo la carta misionera dice: se espera que participemos en la ofrenda 13º sábado. Ahí está habiendo un llamado, una invitación a tomar una actitud, tomar una decisión. Entonces, siempre debiera procurarse que en el culto de escuela sabática haya oportunidad para que la congregación exprese admiración y devoción a Dios. Por eso es que a veces hay que tener cuidado con los himnos especiales. A veces la admiración y la devoción van hacia el que está haciendo la participación especial. Yo haría el llamado a quienes cantan, a quienes declaman, que procuren ocultarse ellos mismos
A veces pasan anunciados para tener un himno y entonces todavía dan un discursito ahí. Tu tarea nada más es pasar, cantar y entonces salir respetuosamente del templo. Con eso evitas que se centre la atención en ti como cantante. Pero esta es otra de las características de un buen culto de escuela sabática. Es simple. ¿Qué quiere decir simple? Que se pueden distinguir las pocas partes que tiene y se pueden recordar con facilidad. Siempre va a haber como una especie de inicio del culto de escuela sabática que incluye la bienvenida, el primer himno, la oración de rodillas y unas palabras de inicio, de explicación, por ejemplo, del culto de escuela sabática. Ese es el inicio. Y luego viene la parte media, donde viene todo el desarrollo del culto de escuela sabática. Y generalmente la conclusión del culto de escuela sabática se presenta después del repaso de la escuela sabática. Entonces, un programa de escuela sabática debe ser simple. Simple no significa corriente. Simple no significa desorganizado. Simple no significa sin objetivos. Simple significa que se vean claramente las partes que tiene el culto de escuela sabática. Finalmente, el culto de escuela sabática deja ver a través de todo su desarrollo un tema, una idea central. Si es simple, va a ser muy fácil distinguir el tema. Por eso a veces es desafiante tener un culto de escuela sabática donde se hable de todos los frutos del Espíritu. A lo mejor se podrían seleccionar 3 solamente y hablar de solamente 3. Volví a decir frutos cuando se debe decir fruto. Entonces se toman 3 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo y se habla de ellas en el culto y entonces el programa es simple. No perdamos de vista lo que comentamos en el video 2, el video anterior, donde estaba el asunto del tiempo efectivo que tenemos respecto al culto de escuela sabática. Bien, se nos acabó el tiempo. Continuamos con estas reflexiones en el próximo video. Hasta pronto.